Vamos a hacer el problema 3. El problema 3 es un problema muy típico que se suele poner muchas veces, que es un problema típico de cuando alguien quiere desplazarse en un río, ¿no? Entonces, el problema 3 dice lo siguiente: yo tengo un río que tiene una anchura de 38 metros, ¿vale? Y yo me muevo en una velocidad vertical, o dicho de otra forma, una posición vertical o perpendicular a ese río. Resulta que el río pues lleva agua y no es como el Vinalopó, lleva agua y ese agua tiene una velocidad de 2,5 metros por segundo. Y yo quiero atravesar el río, ¿de acuerdo? Con una velocidad perpendicular, ¿vale? A esta superficie, ¿vale? Digamos perpendicular a la velocidad del agua del río. Entonces, si este río no tuviese agua y ese agua no se moviera, por ejemplo, o que tuviera agua y no se moviera, pues si yo parto de este punto A, llegaría verticalmente, ¿vale?, a este punto A'. Pero como eso no es así, aquí tenéis que considerar que este cuerpo que está aquí, en cuanto empieza a moverse, está sometido a dos velocidades: la velocidad que lleva, ¿vale?, que es esta velocidad, y la velocidad del río. Esta le vamos a llamar velocidad R del río. Y esta le vamos a llamar velocidad de A. De tal manera que la velocidad que va a llevar va a ser la suma de, por ejemplo, está en este punto, ¿no? Va a ser la suma vectorial de una velocidad, que es su velocidad, que va a ser una componente vertical, y otra componente horizontal, que es la del río, ¿vale?, que es esta V del río. De tal manera que si yo sumo estos dos vectores por la regla del paralelepípedo, me va a salir que la velocidad total va a tener esta dirección, ¿vale? Entonces, lógicamente, si el agua del río se mueve en esta dirección, ¿vale?, esta persona, cuando empiece a moverse y empieza a nadar, ¿vale?, hacia este punto, no va a llegar a este punto, va a hacer una trayectoria parabólica así, ¿vale?, y va a llegar a este punto. Es decir, llegará a la otra parte del río, pero no va a llegar justamente la vertical de donde partió. Entonces va a recorrer una distancia horizontal, ¿vale?, que voy a llamar X, ¿vale? Y aparte pues habrá recorrido una distancia vertical, que es la anchura del río, ¿de acuerdo? Entonces, no nos lo piden, pero nosotros podemos decir que la velocidad de ese hombre, ¿vale?, de ese objeto, pongamos que es velocidad O, va a ser igual a la suma vectorial de la componente, o sea, la suma, ese vector va a ser la componente X más la componente Y de la velocidad. ¿Cuál va a ser el papel o cuál va a hacer el papel de componente X? La velocidad del río. Entonces va a ser 2,5 Y más la componente Y. ¿Cuál es la componente Y? La componente Y es la que tiene ese hombre cuando empieza a nadar, porque recordar que la velocidad que tiene es perpendicular al río. Entonces sería, esa velocidad nos dicen que es de esta velocidad VA, que yo he llamado es 5 metros por segundo, por 5 J. Esa sería la velocidad que tiene. Si tú quieres conocer la velocidad en numerito, ¿vale?, pues le haces el módulo y le haces raíz cuadrada de 2,5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto va a salir 5,6 metros por segundo. Pero esto no lo pide el problema. Lo que te pide el problema es el tiempo que tarda ese hombre en cruzar el río, ¿vale? Pues el tiempo que va a tardar en cruzar el río pues es lo siguiente: tú te vas aquí, ¿vale?, y te vas a la componente vertical. Entonces la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad de la componente vertical, que es VA, por el tiempo. La posición inicial es 0. ¿Qué distancia vertical, ¿vale?, recorre? Pues la anchura del río. Entonces sería 38 igual a la velocidad, que es 5, por el tiempo. Entonces el tiempo que tarda en cruzar ese río es 38,5. 38 partido 5, que es 7,6 segundos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es el tiempo que tarda en cruzar el río. Después nos pide lo que es esto, es decir, como su nueva posición horizontal, la distancia horizontal que recorre. Entonces,
como esta es la distancia horizontal, nos piden cosas horizontales, de posición horizontal, de coordenada X, nosotros en la ecuación de posición tenemos que buscar X final, la velocidad, la componente de la velocidad X. Igual que aquí nosotros hemos puesto la componente, fijaros aquí, la componente de la velocidad Y, ¿vale? Para calcular el tiempo que tarda en ir al otro lado del río, ¿vale? Y hemos puesto posición Y final igual a posición inicial Y. Aquí, para calcular esto, la componente horizontal de la posición, de la distancia, aquí hacemos lo mismo, pero cogemos la componente horizontal, ¿vale? De la velocidad. ¿Cuál es la componente horizontal de la velocidad? Pues esta, que sería la velocidad del agua del río, ¿vale? Entonces pondríamos ahí 2,5 por el tiempo, es decir, el tiempo que tarda en recorrer todo esto, digamos en realizar toda esta trayectoria, por 7,6. Entonces esto saldría 19 metros. Es decir, que esta distancia de aquí que recorre sería 19 metros. ¿Vale? Es decir, él empieza aquí, el río tiene agua, ese agua va con un movimiento y entonces termina en esta posición. Y esta distancia horizontal que ha recorrido, o la diferencia entre la posición inicial horizontal y la final, son 19 metros. Fijaros, ¿qué es lo que ocurriría si la velocidad del agua del río fuese mayor? Entonces esta flechita, ¿vale?, que es V del río, sería más grande, ¿vale? Y al ser más grande, cuando tú sumas vectorialmente estos dos vectores, te saldría un vector así, ¿vale? El hombre llegaría al otro lado, ¿no? Pero haría esta trayectoria, también parabólica, ¿vale? Pero haría esto. Es decir, se retiraría muchísimo más de su posición vertical inicial y recorrería mayor distancia X. La distancia Y que va a recorrer siempre es la misma, ¿vale? Que es la anchura del río, pero la X, ¿vale? Si la velocidad, fijaros, del río, del agua del río es mayor, es decir, en vez de ser 2,5 es por ejemplo 8, la distancia horizontal que recorre es mayor. Y es lógico, ¿lo veis? Bien, esa es la distancia horizontal que recorre. El apartado C me pide la distancia total que recorre. ¿Cómo lo hago? Pues como yo tengo que ahora, ¿vale?, la posición final será esta. Esta posición final tendrá dos coordenadas. ¿Qué coordenadas? Tendrá la coordenada X, que es 19, y la coordenada Y, que será, pues, 38. 19Y, 38J. ¿Cómo calculo esto? Pues igual, es un vector, entonces, pues es un vector que será 19Y, 38J. Entonces, para calcular el valor numérico de un vector, lo que le hago es el módulo. Entonces me quedará raíz cuadrada de 19 al cuadrado más 38 al cuadrado. Esto lo hacéis y os sale 42,5 metros, ¿vale? Y eso sería el problema. El truco de este problema es, por una parte, vamos a ver, es, primero, saber que tengo dos velocidades. Una velocidad vertical, que es la que tiene el nadador o el bote, en este caso es un bote, que se quiere desplazar, ¿vale?, hacia el otro lado del río. Y una velocidad horizontal, que es la del agua del río. Entonces, ¿que quiero calcular componentes verticales? Pues siempre aplico las fórmulas, las de siempre, sin aceleración, porque aquí no hablan nada de aceleración, pero en esas fórmulas de la componente vertical pongo la velocidad vertical, que en este caso es la velocidad del bote, ¿vale?, a la que he llamado VA. Si me piden componentes horizontales, pues pongo, ¿vale?, la velocidad horizontal o Vx, ¿vale?, que en este caso es la velocidad del río. ¿De acuerdo? Imaginar que fuera que, no puede ser posible, pero imaginar que el agua del río fuese para acá, ¿vale?, con esta velocidad. Pues las dos componentes tendrían, las dos componentes de la velocidad serían Y, se sumarían, irían así. Sería así en el movimiento. Pero al ser uno perpendicular, una velocidad perpendicular a la otra, me sale este movimiento, ¿vale? Es parecido a lo que ocurre con el tiro parabólico. En el tiro parabólico, al principio, cuando yo empiezo a moverme, ¿vale?, y lanzo algo,
describe una parábola. ¿Por qué describe una parábola? Porque tengo una velocidad hacia arriba y una velocidad, ¿vale?, perpendicular a la primera velocidad. Entonces, siempre recordar que cuando sumo yo estas dos velocidades, esas dos componentes, me sale esto y va a ser tangente, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿vale? Tengo dos velocidades perpendiculares unas a otra. Una le digo que es la componente X y otra la componente Y. Aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Una es Y y otra es X. La trayectoria parabólica, ¿vale? Aquí la trayectoria parabólica. Vale, bueno, ya está. Con esto hemos terminado.